Ahora quiero darle el espacio a nuestros siguientes conferencistas, Salvador Guillem Arroyo, quien es licenciado en Arqueología por la ENA en 1996 con la tesis Ofrendas a Ecatl, Quetzalcoatl en México, Tlatelolco, publicado por el INAH con el número 400 de la colección científica. Maestro en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 2024 con el artículo La pintura mural prehispánica de México, Tlatelolco, en la revista de Arqueología número 69 del INAH, con la cual obtuvo la presea Alfonso Caso. Trabajó en el proyecto Templo Mayor de 1978 a 1982, fotógrafo titular y creador de la fototeca del proyecto. Como fotógrafo, ha publicado en editoriales como INA, Times and Hudson, Salvat, Hachette, Hackbook, UNAM, Porrúa, Universidad Complutense de Madrid, University Press of Colorado, México Desconocido, disculpen, Arqueología Mexicana, entre otras. Fue coordinador nacional de Arqueología del INA del 2009 a 2012 y ha impartido conferencias nacionales e internacionales. Cuenta con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales de arqueología y fotografía, además de guiones museográficos y documentales. Es coordinador del proyecto de protección técnico-legal de Tlatelolco desde 1998, con más de 28 salvamentos arqueológicos sistemáticos para Pemex, CFE, Delegación Cuauhtémoc y diversas empresas constructoras. Actualmente es director del proyecto Tlatelolco 1987 a 2025. Y tenemos a Miriam Angélica Camacho Martínez, quien es licenciada en Arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctorante en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos nacionales, como Rescate Arqueológico en el Exconvento de San Francisco, Zacatecas, Proyecto de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa 2022, Palenque y Moral Reforma 2023. Ha colaborado en análisis y excavación de entierros humanos en la zona arqueológica de Tlatelolco, así como en proyectos internacionales como Salvamento Arqueológico en Antropo Studio Inc. en Panamá. Actualmente es profesora semana mes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la materia optativa Bioarqueología de la Infancia y la Niñez. De nuevo, es un gusto volver a encontrarnos, Miriam, y en aras del tiempo te dejo en este espacio. Muchas gracias. Les voy a presentar Juntos por Siempre, las mujeres y sus posibles infantes en la fosa común del Gran Basamento en Tlatelolco. Solamente les pido una disculpa porque el arqueólogo no pudo conectarse, pero bueno, presentó lo que es. Ay, no sé si avanza. Bueno, como antecedentes, Tlatelolco ha sido excavado a lo largo del tiempo, desde 1943, por Eusebio Dávalos, por proyectos arqueológicos de Antonio Espejo, Robert Barlow, entre otros, así como de Francisco González Rull, quien en un rescate arqueológico recuperó cerca de 150 entierros humanos. Han colaborado en el proyecto de Mato Montezuma, Carlos Carmen María Pilloan, así como Eduardo Contreras Sánchez. Actualmente, el arqueólogo Salvador Guillem Arroyo es quien dirige proyectos de Tlatelolco de 1987 hasta la actualidad. De la parte que yo les voy a mencionar o voy a platicar un poco es esta verde que podemos ver en esta parte, que es el Gran Basamento. Este edificio, según el arqueólogo Guillem, está conservado en lo que es la élite militar tlatelolca y muy probablemente a los guerreros jaguar. Sin embargo, hay una intrusión del siglo XIX, muy probablemente, bueno, les voy a platicar que muy probablemente sea de la epidemia del cólera de 1833, y es esta parte que se ve un poco más oscura, que es la intrusión a lo que es el basamento, pues, prehispánico. Aquí están las habitaciones, y en esta parte es donde rompe la parte prehispánica, y esta es la intrusión colonial del siglo XIX.
En 1993 encontraron durante las excavaciones en tierras coloniales. En el año 2007 formalmente empiezan las excavaciones y se le denomina Cala 2, en la que recuperan una deposición simultánea y en corto tiempo de tiempo entierros humanos. Existen 7 niveles sobrepuestos con orientación de los individuos, norte-sur y sur-norte. Tiene una posición característica católica, que los brazos bueno, los brazos flexionados sobre el cuerpo. Y existe una delimitación también por clavos y madera, por lo que indica que probablemente fueron enterrados en ataúdes o amortajados. También existen materiales asociados como cruces, rosarios y botones. Haciendo como una investigación histórica, tenemos el reporte en el Ayuntamiento de la Ciudad de México acerca de la creación de un cementerio en 1821 en Tlatelolco, en las afueras, porque Tlatelolco se encontraba a las afueras de la ciudad. En 1833 hay una cláusula en la que se menciona que todos los coléricos, todos los que fallecieron por esta causa, fueron enterrados en este cementerio. El cierre de este cementerio se da formalmente en 1861 con las leyes de reforma. Y pues básicamente les voy a hablar un poco de las mujeres enterradas con sus fetos. Hay casos en lo que es Europa y Chile. Hay pocos casos que se han reportado en la arqueología porque el alto contenido orgánico de los niños puede impedir que se conserve adecuadamente y también porque se tiene que llevar a cabo una excavación arqueológica muy detallada. Y por ejemplo, en Chile se han recuperado momias que están embarazadas y como que es más fácil poder identificar que murieron estando embarazadas. En México solamente hay reporte de figura de una mujer de 18 a 20 años con un feto en su cavidad pélvica de 9.5 meses de gestación en Santa Cruz Atizapán, que está datada para el clásico. ¿Cómo podemos saber si estas mujeres murieron embarazadas? Lo podemos saber a través del contexto arqueológico, básicamente a través de lo que es la posición del feto y también del acomodo intencional de este. Por ejemplo, en la imagen de abajo tenemos lo que es en posición ya anatómica, ya en la que va a parir, en la que va a nacer el bebé, en la que la cabeza está en la cavidad pélvica, ¿no? Entonces, probablemente esta mujer sí murió embarazada. Otro que se denomina nacimiento en ataúd es cuando, debido a los gases que se acumulan, expulsa posteriormente que la mujer fallece, expulsan al bebé. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es la cabeza y los pies, los bracitos, todo esto en esta parte de la cavidad pélvica. Sin embargo, si los encontramos acomodados a su lado o entre las piernas, probablemente estos niños pudieron haber nacido y colocarse intencionalmente en esos lugares. Lo que es el entierro 385 y 392, el 385 es lo que es el infante y aquí se puede ver lo que es el omóplato, es decir, se encontraba encima de la mujer, se tiene una distancia entre ambos, o sea, no está colocado directamente, muy probablemente pudo haberse colocado en alguna cajita o algún envoltorio. Y se trata de un feto de 30 a 32 semanas. La mujer que se encontraba abajo era una mujer de 35 a 39 años. Y, por ejemplo, en este caso podemos ver que el brazo está flexionado, entonces hay una intencionalidad del acomodo del bebé. Este es el entierro 466 y 471. En este podemos observar el bebé feto entre las piernas de la mujer y coincide el acomodo de los brazos igual que el de la mujer. Aquí podemos ver un brazo y el otro acomodado sobre el vientre. Se trata de ella de un adulto de 30 a 39 años y el feto de 28 semanas de gestación. El entierro 513-514 tuvo un poco de alteración tafonómica, está un poquito más inclinado y pues no se pudo distinguir fácilmente cómo estuvo su deposición, o sea, no se pudo recuperar cómo estaban los bracitos, pero muy probablemente también estaba en el cúbito dorsal extendido. En este caso también estaba entre las piernas de la mujer, es un adulto de 25 a 35 años, y el feto es de 38 semanas de gestación, muy probablemente pudo haber llegado a término. Como características generales es que tienen una orientación norte-sur y sur-norte.
La mayoría de los casos coincidió la orientación del bebé con la de la madre, con la posible madre. Hay presencia de madera y clavos, lo que nos habla de probablemente de la presencia de un ataúd. Y, por ejemplo, el entierro 513 tiene esta coloración rojiza en la altura de lo que son las muñecas, en lo que los cubitos y radios, en ambos, bueno, los cuatro. Entonces, esto muy probablemente nos puede hablar de la presencia de alguna pulsera o alguna tela de este color que se alternó al resto óseo. ¿Por qué fueron enterrados juntos? Se acuerda en la religión católica, por ejemplo, en este cementerio o camposanto solamente iban a ser enterrados los católicos. Y para que los bebés o los niños fueran enterrados, tenían que haber sido bautizados. Existe también lo que son los bautizos subcondiciones, en cuando la partera veía que el bebé estaba a punto de morir o que no iba a sobrevivir, lo bautizaba a ella para poder salvar su alma. Tenía el temor por el alma de los niños, ¿no? Y también se menciona de que cuando hay un parto obstruido y solamente sale la manita, eso era lo que se bautizaba. Por el temor de esta alma, en 1772 el virrey Antonio María de Bucareli está por lo que es la operación cesárea de mujeres embarazadas después de la muerte. El objetivo era extraer el feto vivo no para poder bautizarlo, y también se creía que si enterraban a la mujer embarazada, se podía enterrar al bebé vivo. Entonces, en la Real Orden de 1804 se insta primero de que tenía que verificar que la madre realmente estuviera muerta. No importaba que hubiera pasado bastante tiempo después de su muerte, y se instaba lo que era la práctica de la cesárea, extraer el bebé, y tampoco importaba la edad gestacional del infante. El objetivo era salvar el alma y el cuerpo del niño. Es por estas razones que tal vez encontramos estos niños entre las piernas de las posibles madres en diferentes estados de gestación. En el embarazo y parto en México del siglo XIX existen varias creencias populares en las que también se había tratamiento de medicinas naturales para, sobre todo para poder ayudar al dolor durante el parto, como el consumo de láudano, vino blanco, jarabe de rosas. Las parteras utilizaban rosarios, escapularios y medallas para un buen parto, y solían colocarlo sobre el vientre de la mujer. Existía un peligro latente de perder la vida, incluso mujeres de estatus alto realizaban su testamento cuando sabían que estaban embarazadas, porque probablemente reconocían la gravedad de la situación y que podían morir. El color rojo se ha asociado sobre todo para ahuyentar el mal y también podía servir como amuleto de protección. Por eso tal vez encontramos esta coloración rojiza en lo que son las muñecas del entierro 513. En cuanto a prácticas funerarias, cuando la persona moría, pues encendían velas y cirios, ponían entre las manos un crucifijo, un escapulario para que acompañara el alma del moribundo. Las mujeres solían ser las encargadas de lavar el cuerpo, y, por ejemplo, sobre todo en mujeres embarazadas, se colocaba un plato lleno de agua con sal para poder evitar la inflamación y poder que esta persona pudiera caber en lo que era el féretro. La vestimenta iba a variar de acuerdo al estatus social y también va a variar de acuerdo a la época, porque hay unas ocasiones que los de estatus alto ponen que quieren tener un entierro como más sencillo. A los pobres se le ha asociado con un sudario blanco. Existía la renta o compra de un ataúd, que incluso era diferente, en el que se presentaba en la hora de la misa y en el que se enterraba al momento de estar en el cementerio o en el camposanto. Y los niños, por ejemplo, se vestían de blanco y se podían colocar listones del mismo color en su ataúd. ¿Qué pasaba en caso de epidemias? En caso de epidemias, como por ejemplo de la cólera de 1833, tenía que suceder un entierro inmediato para poder evitar, o sea, como era tanto el número de personas que fallecían, eso sobrepasaba, entonces tenían que enterrarlos inmediatamente. Se colocaban capas de cal, que hay registro en el almacenamiento de cal en los entierros consecutivos, y se suele mencionar que no había ataúdes y solamente eran amortajados. Por ejemplo, como mencioné, hay 7 niveles en lo que es la fosa común, y los niveles más inferiores sí tienen, bueno, lo que parece un ataúd, tiene como una separación entre varios, y los que son de los niveles más superiores ya tienen un acomodo más variable, ¿no? Y que incluso estén boca abajo o no tienen un orden preciso, lo que nos habla ya de como que ya están siendo rebasados por la epidemia o por las muertes.
Y pues, ¿qué podemos saber de estas mujeres, no? Pues, sabemos que fueron católicas y que fueron de Ciudad de México. No podemos saber en ciencia cierta si eran de Tlatelolco, porque fueron enterrados aquí todos aquellos que murieron por cólera. Entonces, podían haber sido de todos los estatus y varias regiones de la Ciudad de México. En cuanto a los trabajos, pues también depende del estatus social de las personas, pero por ejemplo las mujeres se podían incursionar en lo que era ámbito doméstico, como sirvientas, lavaderas, cocineras, nodrizas o la costura. También podían incursionar en el comercio o trabajar en las fábricas textiles y de tabaco que se encontraban en la ciudad. Por ejemplo, lo que observé en una tierra 466 y 513 son inserciones musculares marcadas que pueden indicar trabajos pesados y caminatas largas en terrenos irregulares. Existió en las tres mujeres una pérdida dental ante mortem, es decir, que perdieron la dentadura muy probablemente relacionada con lo que es el embarazo y por la pérdida de calcio, el consumo de calcio durante el embarazo. Y, por ejemplo, este es el caso del entierro 466. Aquí vamos a lo que es esta intercetopía, que está relacionada con las caminatas largas en terrenos irregulares. Reacción perióstica, es decir, crecimiento de hueso nuevo en lo que es la tibia. Y, por ejemplo, aquí reabsorción alveolar en lo que es el maxilar. Ligera criba orbitaria, que puede indicar deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, de hierro. Y también pues, este puntilleo, crecimiento de hueso nuevo, en lo que es al ala de esfenoides, también puede indicar deficiencia de vitamina C, escorbuto, y pues esta también es otra inserción muscular marcada en lo que es el codo. Estas tipos de reacciones periódicas y criban ha sido también reportado en otras áreas de mujeres de Ciudad de México del siglo XIX que provienen de cementerios como el de Santa Paula, el Hospital de San Juan de los Naturales, Santa Teresa, la Antigua, Catedral, entre otros. Estas se han asociado básicamente con infecciones gastrointestinales que inhiben la apropiada absorción de nutrientes y pueden desencadenar en deficiencias nutricionales. La disfunciones de estos niños muy probablemente está relacionada con la edad gestacional de ellos porque varían desde 28 a 38 semanas de gestación, es decir, de 7 a 9 meses. Entonces, también tienen rasgos, es un poco más difícil determinar si tenían deficiencias nutricionales o algún tipo de infección porque es muy parecido el crecimiento de hueso nuevo por crecimiento normal y desarrollo y que por el de anomalías o por deficiencias nutricionales. Pudieron haber tenido también desnutrición, es decir, aumenta la probabilidad de muerte, sobre todo en niños con bajo peso al nacer, y también pudo deberse a complicaciones durante el parto, en el que, pues, sobre todo cuando tienen el cordón umbilical enredado alrededor del cuello, y también cuando hay obstrucción, por ejemplo, de los hombros en los que no pueden salir adecuadamente y pueden asfixiarse en el momento y pues también las mujeres pueden desarrollar lo que es sepsis por el corte o el uso de instrumentos sucios durante el parto. Como consideraciones finales, pues hubo un uso exhaustivo de la fosa común del Tlatelolco. Hasta el momento han se recuperado 587 entierros. Y a pesar de que pudo haber sido de la epidemia de cólera de 1833 o la del 1850, esto es porque, por ejemplo, la del tifo de 1813 es poco probable porque se menciona que la creación del cementerio Tlatelolco es posterior a 1826. Entonces, las grandes epidemias que hubo que afectó sobre todo a adultos, pues la del cólera del 33 y del cólera del 50. Y a pesar de todo esto de que había bastantes defunciones y que sobre todo afectó a lo que son adultos, hubo un cuidado especial de los entierros de las mujeres con sus posibles hijos. Para poder reafirmar que si son realmente sus hijos, sería necesario realizar un análisis de ADN para saber si estaban emparentados o no. Y muchas gracias por su atención. Un poquito rápido. Muchas gracias, Miriam. Qué interesante tu presentación. Em, Veamos, voy a leer acá en nuestra plataforma del Zoom.
Nos dice Graciela, excelente análisis, muy atrapante como cada año. Uno aprende muchísimas cosas para comentar sobre el patrimonio funerario.